surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te formará, es el rumbo. Son las 3:44 minutos. Tiempo de don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Bueno, el periódico Diario Libre hoy trae un editorial sobre los valores. Hace un resumen sobre los valores, habla de la responsabilidad, que habla de asumir los errores y faltas, habla sobre el respeto, sobre la honestidad, sobre la solidaridad y la cooperación, sobre la tolerancia, sobre la lealtad, sobre la participación, el orden, la puntualidad, sobre el compromiso, etcétera. Y me pareció maravilloso que un periódico dedique una reflexión a los valores, porque la gente piensa que los valores son deletéreos, que son intangibles, pero una sociedad puede funcionar con muchos déficits, pero cuando hay un déficit de valores es una sociedad en peligro, porque los valores son la expresión concreta del conjunto de las relaciones sociales, y ninguna sociedad puede vivir sin valores. Y yo lo digo porque quiero aprovechar ese editorial sobre los valores de Diario Libre y hacer alguna referencia a Gonzalo Castillo y la invocación que hace frecuentemente de Juan Bosch, que Bosch me libre de arrogancia y odio, que fui y le deposité a Juan Bosch una ofrenda floral, que él aprendió de Juan Bosch y de Danilo, etcétera. Y yo quisiera hacer unas brevísimas reflexiones sobre esas angustiosas comparaciones de Gonzalo Castillo, de él por elipsis o por lo que se llama sinécdoque en la estructura del lenguaje, de él con Bosch. Es una manera de asimilarse a Juan Bosch. Yo quiero decir varias cosas fundado en los valores. Usted puede tener cualquier diferencia política con relación a Juan Bosch y señalar algún aspecto personal que le disgustara de él, pero si hay algo en lo que no podemos nosotros, digamos, disentir respecto de esa personalidad que gravitó en la historia contemporánea de forma tan decisiva, es su apego en la práctica de la vida, no en el discurso, en la práctica de la vida, su apego a los valores. Bosch era un político atípico, en el sentido atípico de verdad. Amaba básicamente las ideas y las defendía con una fiereza enorme. Y además creía que la honestidad era un valor superior al dinero, muy superior al dinero. Bosch, por lo tanto, en una práctica política tan degradada como la que vivimos en la República Dominicana, no puede ser usado de forma tan instrumental, porque Juan Bosch no se puede reducir a una mueca, no se puede reducir a un engaño. La impronta de Juan Bosch era otra cosa, y con todas las diferencias, era un ser humano, tenía muchos defectos, era irascible en algunos casos, muchas veces podríamos decir que era intransigente, excesivamente intransigente, pero no se puede reducir a una mueca, a un engaño, a una falsedad. Por ejemplo, Juan Bosch es absolutamente antitético con la palabra corrupción y con la práctica de la corrupción, completamente antitético. Era alérgico al chanchullo y a la componenda de cualquier tipo. Quienes lo trataron, quienes lo tratamos, quienes conocimos a un Juan Bosch en una dimensión, digamos, menos vinculada a la acción política propiamente dicha, podemos saber y decir y afirmar qué tipo de personalidad y de carácter tenía esta figura de la historia contemporánea. Y algo fundamentalmente diferenciador, porque aquí hay toda una sociología respecto de los defectos de la ciudadanía para justificar prácticas que son antiquísimas y que la gente dice, no, pero así es que son las cosas y nada, ¿qué vamos a hacer? Bosch no aceptaba el nada. Por ejemplo, el poder, que tanto el sector pragmático del Partido de la Liberación Dominicana, cuando comenzó a separarse de sus ideas y a asumir
las vertientes del pragmatismo, el pragmatismo puro, el vulgar, no el de William James o el de Emerson, no ninguna de esas referencias filosóficas, le señalaban a Juan Bosch que él no quería el poder en realidad. Pero el problema era que Juan Bosch no amaba el poder sin condiciones. Bosch subordinaba el ascenso al poder a la magistratura de la justicia, básicamente a esa idea de la justicia que él tenía. Y no tuvo fortunas, murió sin fortunas. Aquí todo el mundo sabe que Juan Bosch tenía una casa porque un comité, en el que yo estaba, por cierto, un comité elaboró toda una serie de acciones destinadas a recaudar fondos para construirle una casa. Eduardo Selman no se ha cansado de contar que en algún momento de las acciones de ese comité, el propio Bosch lo llamaba y le decía: quita eso, yo no quiero eso, y le insistía. Yo creo, por lo tanto, en que en las sociedades como las nuestras, donde la miseria material arroja a un sector considerable de la práctica política y del país en general hacia la miseria moral, es bueno que un político que no puede tener ninguna posibilidad de compararse con Juan Bosch lo esté instrumentalizando continuamente. Son 9 las referencias que este señor ha hecho sobre Juan Bosch, y no se compadecen, porque la estatura de Juan Bosch es otra cosa, y su vinculación con el dinero, con la corrupción, con la ausencia de sangre en su ejercicio del poder, con su visión de la práctica política empinada sobre el bien común, son muy diferentes.